Bueno, hoy día nos toca hablar acerca de dos temas. Estamos avanzando por partes, ¿no? También como para que ustedes puedan ir tomando el curso por partes y vayan estudiando. Entonces, la semana pasada nosotros vimos unidades químicas de masa y vimos estados de la materia, sólidos, líquidos y gases. Entonces, entienden que la semana pasada ustedes han cubierto esos temas, ¿ya? Y algo que no les haya quedado claro, han ido a los libros, han repasado, han hecho más ejercicios y todo para que todo quede mucho más claro. Hoy día nosotros tenemos que ver dos temas que son estequiometría y reacciones químicas, ¿ya? Entonces, en reacciones químicas vamos a tratar de ver problemas tipo, que son característicos de examen de admisión UNI y lo mismo que el otro. Excelente. Walter ya nos dio la respuesta. Entonces, miren, mientras yo estoy metiendo el fluoro, Walter ya llegó a la respuesta. Y es cierto, Walter. Es correcto. De acuerdo a Walter, la alternativa sería la letra D. Dice, ¿en qué caso no se produce una reacción química? Propano y oxígeno en presencia de una chispa eléctrica. No tienes por qué saber cuál es la fórmula del propano, pero lo que sí tienes que saber es que cualquier combustible, como por ejemplo en este caso el propano que me están diciendo, voy a borrar esto de acá, ¿ya? El propano, que vendría a ser el C3H8, el gas propano, con el oxígeno me va a generar dióxido de carbono y me va a generar agua. Mientras a mí no me digan lo contrario, yo debo considerar que la combustión es una combustión completa. Entonces, si yo tengo propano y oxígeno en presencia de una chispa eléctrica, lo que va a ocurrir es una reacción de combustión, combustible comburente, combustión completa porque me genera dióxido de carbono y agua, ¿ya? Luego me dicen bicarbonato de sodio y ácido acético. El bicarbonato de sodio con el ácido acético reaccionan químicamente, es una reacción de neutralización ácido-base. Electrólisis del agua. ¿Cómo ocurre la electrólisis del agua? Como su nombre lo dice, yo voy a tener el agua y por una reacción de descomposición provocada por la electricidad, esto se va a convertir en hidrógeno y en oxígeno, electrólisis del agua. Luego, descomposición térmica del clorato de potasio, que eso es algo que, chicos, un alumno Unidemia se lo sabe de memoria. ¿Ya? Este es una de las cosas que un alumno Unidemia se lo debe saber. ¿Cuál es la descomposición térmica del clorato de potasio? El KClO3, el clorato de potasio, se convierte en cloruro de potasio más el oxígeno, ¿de acuerdo? Por lo general tú vas a encontrar las variables sobre la flecha. Un triangulito sobre la flecha significa que hay presencia de calor. Entonces, por el efecto de descomposición térmica, esta sustancia que es sólido me va a generar el cloruro de potasio que es sólido y libera oxígeno en fase gaseosa. Luego, como nos dijo Walter nos dice, el cloruro de sodio en agua no es un caso de una reacción química. Pregúntate en qué caso habría una reacción química o no. La idea es saber si yo puedo recuperar o no puedo recuperar lo que tenía originalmente. Por ejemplo, si yo te digo, voy a dilatar un metal, la dilatación de un metal termina siendo un proceso físico o un proceso químico. Dilatar un metal, proceso físico o químico. Pregúntate, ¿el metal deja de ser metal? ¿Recupero el metal luego de todo? Es físico, excelente, Liam, es físico. ¿Por qué? Porque al metal no le ha pasado nada. El metal únicamente lo que hizo es incrementó sus dimensiones por efecto de la temperatura y luego, cuando se enfrió, regresó a ser lo que era originalmente. Si yo te digo fundir el hielo, ¿será una reacción química o será un proceso físico? Será un proceso físico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo fundo el hielo, estoy hablando del agua en fase sólida que se convierte en agua en fase líquida. Lo único que estoy haciendo es que pasa de una fase a otra fase, pero la sustancia no deja de ser lo que era originalmente. Y en el caso del cloruro de sodio en agua, como nosotros tenemos acá, y lo veremos en la clase de soluciones, que es la próxima, imperdible esa clase, ¿ya? Cuando la sal interacciona con el cloruro de sodio, ocurre un proceso de solvatación. Específicamente, como es agua, se llama hidratación. Pero pregúntate, ¿yo puedo recuperar la sal de este sistema sal-agua? Sí, porque si tú evaporas el agua, te vas a quedar con la sal. Por lo tanto, como puedes recuperar tú la sal de este sistema sal-agua, estamos hablando de un proceso físico, no hay una reacción química. Ten bastante cuidado con eso, porque eso es clásico del examen de admisión. Y como es clásico del examen de admisión, y se lo repito N veces, y N veces fallan los alumnos. Freír un huevo, freír la carne, ¿son procesos físicos o procesos químicos? Lúcete. Excelente, Walter, es químico, ¿no? Es un proceso químico. Oye, pero el huevo es huevo frito y la carne es carne frita. Sí, pero es como nosotros le llamamos, pero en realidad
cambiaron sus características, cambió el olor, cambió el color, cambió el sabor, cambiaron las características de lo que nosotros llamamos el huevo crudo o la carne cruda para convertirse en un huevo cocinado o en una carne cocinada. Eso ya ha venido en admisión más de una vez, así que tengan bastante cuidado, ya plantéense las preguntas de manera correcta. Entonces, para este caso, de acuerdo a lo que nos dijo Walter, la alternativa es la letra D, ¿ya? Siguiente pregunta, pregunta número 7, ¿ya? Ojo, mira que esto nos sirve no para resolver preguntas, sino para poder establecer aquellas cosas que vienen en la admisión y que tú debes saber para evitar cometer errores, ¿ya? Acá me dicen, en el primer caso, acerca de los tipos de reacciones químicas, marque la relación correcta. Primero me hablan de esto que se convierte en lo de acá, ¿ya? Luego voy a tener esta reacción, luego voy a tener esta reacción y luego voy a tener esta última reacción. Y la debo correlacionar con reacción de adición, de metátesis, de desplazamiento o de isomerización, ¿ya? Te comento, la primera reacción es una reacción de isomerización. Profe, ¿por qué es isomerización? Bueno, si tú te das cuenta, ya y recuerdas un poco en general química orgánica, tú tienes acá un hidrocarburo de 4 carbonos. Y esto sigue siendo un hidrocarburo de 4 carbonos, ¿cierto? Solo que la diferencia es que acá este hidrocarburo es lineal, mientras que este hidrocarburo es un hidrocarburo ramificado. Pasaste de una cadena lineal a una cadena ramificada, pero sigue siendo una cadena carbonada. Estoy pasando de una forma isómera a otra forma isómera. Y si recordamos un poquito de química orgánica, si yo tengo el CH3, CH2, CH2 y CH3, dale su nombre mientras yo voy escribiendo al otro, CH3, por acá CH, por aquí arribita voy a poner CH3 y por aquí al costadito CH3. A ver, ayúdame. El primero, ¿cómo se llamaría? El primero se va a llamar N-butano, ¿cierto? El primero se llama N-butano. Y el de acá, como tiene la forma de la tijerita, se va a llamar isobutano, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te das cuenta, estoy pasando de una forma isómera a otra forma isómera. Podría ser que venga como parte del examen de admisión. Entonces, aquí, en este caso, ¿qué vas a correlacionar? 1 se relaciona con isomerización, o sea, 1 se relaciona con D, ¿ya? Lo siguiente, acá tú lo que vas a tener es que, mira, el hierro lo bota al hidrógeno y se queda con el grupo sulfato, ¿cierto? Entonces, acá fácil darse cuenta, ¿esto con qué se relaciona? Con una reacción de desplazamiento, también llamada reacción de simple sustitución. El hierro desplaza al hidrógeno y se queda con el grupo sulfato. Entonces, 2, ¿con qué lo voy a relacionar? 2 lo voy a relacionar con desplazamiento, o sea, con la letra C, ¿ya? En el caso de 3, ¿ya? Si tú ves, aquí hay una reacción en donde están uniéndose los del medio, o sea, el azufre con el cobre, ¿ya? Y los extremos, en este caso, ¿quién? El sodio con el grupo nitrato. Cuando tú ves ese intercambio de iones, entonces hablas de una reacción de metátesis. Justamente la palabra metátesis significa intercambio. Entonces, significa que 3 lo deberías relacionar con ¿qué? 3 lo relacionas con metátesis, 3 lo relacionas con la letra B. Y por último, si tú tienes el SO3 con el agua, te da ácido sulfúrico. Formas un solo producto. Esto último, que viene a ser la número 4, lo relacionas con la reacción de adición. Ojo, la número 4, ¿ya? Se va a conocer también como reacción de adición, como reacción de síntesis, ¿ya? O reacción de composición, ¿ya? Y una de las formas de cómo reconocerlo es que se forma un solo producto. En este caso, el único producto que se ha formado es el ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué vas a marcar como respuesta acá? Ayúdame. 1 con D, 2 con C, ¿no? Luego 1 con D, 2 con C, 3 con B y 4 con A. La letra C puede ser tu respuesta. A ver, verifica si está bien. ¿Sí? ¿Esa es tu respuesta? Ya, imagino que sí. Voy a empezar a poner mi ruedo de grillito. Ya, listo. Muy bien, Walter nos dijo que sí. Yo creo en Walter. Dice, ¿cuál de las siguientes reacciones no es de metátesis? Yo te dije hace un momento, ¿cómo reconoces metátesis? Unión de medios y extremos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú hablas de una reacción de doble desplazamiento, metátesis o no redox, hay un intercambio, ¿ya? En este caso, las dos reacciones características de metátesis son las reacciones de neutralización, en la cual un ácido reacciona con una base para formar agua,
Y la otra reacción es la reacción de precipitación, en donde, como su nombre lo dice, se forma un precipitado, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, tú tienes que el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio me da cloruro de sodio y agua. Si te das cuenta, el sodio con el cloro se unen para formar cloruro de sodio y el hidrógeno con el OH se unen para formar ¿qué cosa? Agüita, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay un doble desplazamiento, reacción de metátesis. Acá también igualito, mira, ve. El grupo nitrato se une el sodio, nitrato de sodio. La plata se une al cloruro, cloruro de plata. ¿Ya? Por lo tanto, tu formación va a ser el cloruro de plata como un precipitado. Muy bien. Farid nos dice la letra B. Muy bien, excelente. El único caso en donde no se cumple es la letra B. ¿Todos se dieron cuenta de eso o alguien tiene duda? Por favor, ponga un like porque quiero saber que todos se hayan dado cuenta de eso. ¿Todos se dieron cuenta? ¿Sí? Claro, en todos los casos se unen medios y extremos, ¿no? Solamente voy a hacer dos casos, ¿ya? El OH con el hidrógeno me da agua y el sodio con el cloro me da cloruro de sodio. El plomo con el yodo me da yoduro de plomo y el nitrato con el potasio me da nitrato de potasio. Profe, no importa los numeritos, los subíndices, no, tú despreocúpate. Tú no te preocupes por eso. Tú preocúpate porque interactúen medios y extremos. Aquí, el calcio con el fosfato me dio fosfato de calcio. Aquí el hidrógeno con el OH me dio agüita. Chévere. El único caso en donde no se cumple eso es acá, en la letra B. Es más, una de las formas en las que tú puedas diferenciar que no estás frente a una reacción de metátesis es que las reacciones de metátesis son reacciones no redox, o sea, en reacciones donde no cambia el estado de oxidación. Profe, ¿ya casi cambia? Sí, mira, basta que tú te des cuenta en lo siguiente. El metano con el oxígeno me da dióxido de carbono con agüita H2O. Basta que tú verifiques un cambio y todo lo demás debe haber un cambio, ¿ya? Por ejemplo, te pregunto, ¿ya? Y por favor respóndeme rapidito porque no quiero perder nada de tiempo. Tengo que irme a ver mi novela más tarde. El oxígeno. Número de estado de oxidación del oxígeno acá. Rapidito, rapidito. Excelente, Mariana, excelente, Roy, 0. Entonces, aquí es 0 y aquí es diferente de 0. Entonces, basta que ya encontraste que hay un cambio, no te importa lo que venga por acá, ya encontraste que hay un cambio, ya sabes que esta reacción es una reacción del tipo redox. Profe, pero no sé malito, pues quiero saber los cambios. Ya, mira, veamos cuáles son los cambios. Aquí el carbono, tú te das cuenta que debe trabajar con carga -4, ¿no? Mientras que el hidrógeno debe trabajar con carga +1, porque sabes que el hidrógeno trabaja con carga +1, ¿ya? Aquí el carbono debe trabajar con carga +4, ¿no? Mientras que el oxígeno actúa con carga -2, ¿no? El oxígeno aquí con carga -2. Y por acá voy a encontrar que el hidrógeno actúa con carga +1 y el oxígeno con carga -2. Entonces, ¿cuáles son los cambios observables en el estado de oxidación? Que el carbono pasa de -4 a +4 y que el oxígeno pasa de -2 hacia, de 0 a -2. Ah, profe, entonces esto yo lo puedo balancear por redox. No, no seas loco. ¿Cómo vas a balancear esto por redox? Tú simplemente estás identificando que esta reacción es una reacción redox. Cuando tú puedas evitar el método de balance que sea complicado, evítalo. Si tú quieres balancear, lo único que tendrías aquí es decir, como tengo un carbono, aquí coloco un 1 adelante. Como tengo 4 hidrógenos, coloco un 2 adelante. Como acá hay 2 oxígenos más 2 oxígenos, 4 oxígenos, el número que viene aquí es 2. Profe, ¿y es lo mismo? Sí, sí es lo mismo, no tienes que complicarte la vida. Lo único que estás reconociendo acá es que esto es una reacción del tipo redox, más nada, ¿de acuerdo? Entonces, alternativa, la letra B. Muy bien, Roy, muy bien, Mariana, gracias por participar. Siguiente pregunta. Ajá, rapidito. Te dice, marca la relación incorrecta, la falsa, la mala. Adición. ¿Esta es una reacción de adición, sí o no? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Se forma un solo producto. Es una reacción de adición. Lo primero, si es correcto. Esto es yes. ¿Ya? Desplazamiento. ¿Qué tiene que pasar para que haya desplazamiento? Una especie debe desplazar a la otra. ¿Y qué está ocurriendo? El sodio está botando al hidrógeno y se queda con el grupo OH. Si es desplazamiento. Se acabó. ¿Ya? Descomposición. Una sola sustancia se descompone en otras más simples. También esto es descomposición. Es correcto. Metátesis. Para yo poder reconocer la metátesis o no redox o doble desplazamiento, debe haber unión de medios, el cobre con el azufre, si se unen, el potasio con el sulfato también se unen, chévere, está bien, entonces esto es correcto, ¿ya?
Por lo tanto, y por descarte, tu alternativa tendría que ser la letra E. Te dicen, esta es una reacción de isomerización. No es de isomerización. Yo te pregunto, ¿qué tipo de reacción es esta? Ayúdame. ¿Qué tipo de reacción es esta? Y la voy a colocar acá para que la veas más fácil. Porque si no la ves ahí, ahora sí la ves. ¿Qué tipo de reacción es? Lúcete. Oye, habla. Nada. Oye, no me asustes. Excelente, Camila, muy bien. Es una reacción de descomposición. Claro, es una reacción de descomposición. Porque tú estás viendo que este grupo se descompone en otro dos más simple. Es como cuando te ponen, ojo, también en uni es bastante común esto, ¿ah? Que te pongan el N2O4 que te va a dar como resultado 2NO2. Y el alumno inmediatamente se confunde. Oye, ¿y qué pasó? También lo mismo. Si tú no lo ves así, lo que tú puedes decir, él se separó en dos veces el NO2. Entonces, ¿qué tipo de reacción es? También es una reacción de descomposición. Entonces, cerrado, listo el pollo. ¿Ya? Entonces, para este caso, alternativa, la letra E. Muy bien, Camila, gracias por participar. Siguiente pregunta. Me dice, ¿en qué casos no se tiene una clasificación correcta? Clasificación correcta. A ver, vamos a ver. En el primer caso, ¿qué observo? Mira, observo que el perclorato de potasio se está convirtiendo en cloruro de potasio más oxígeno. ¿Ya? Mira, el perclorato de potasio se está convirtiendo en cloruro de potasio con oxígeno. Profe, ¿cómo lee eso? Porque tú tomas como referencia la flecha. La flecha es lo que, antes de la flecha, lo que tenías al inicio, después de la flecha, lo que tienes al final. O sea, yo estoy partiendo del perclorato de potasio para obtener cloruro de potasio y oxígeno. Pero ¿quién ha provocado este proceso? Lo ha provocado el calor. Entonces, esta sustancia ha tenido que absorber calor y si absorbe calor se ha convertido en cloruro de potasio con oxígeno. Pregunta, ¿está bien clasificarlo esto como una reacción endotérmica? ¿Sí o no? Responde, ¿sí o no? ¿Está bien clasificarlo como una reacción endotérmica? ¿Sí o no? Oye, habla. ¿Qué hacen las reacciones endotérmicas? Absorben calor. Pregunta, ¿esta reacción está absorbiendo calor? Sí, aquí está el calor absorbido. Mira, acá está. Esta reacción necesita de calor para que pueda ocurrir. Entonces, si es una reacción endotérmica, es correcto. También la puedo clasificar como una reacción de descomposición. Y si quieres todavía ser más específico, llámala pirólisis, o sea, descomposición por efecto del calor. Se acabó. ¿Ya? La siguiente, mira, metano con oxígeno te da dióxido de carbono más agua más calor. Entonces, después de la flecha, tú ves que aparece el calor. Por lo tanto, ¿este proceso de qué tipo es? ¿Endo o exo? Vamos, luces. ¿Qué tipo de reacción es? ¿Endo o exo? Exo, muy bien, Roy, excelente. Es exotérmica, entonces se está liberando calor, es exotérmica, pero además de ser exotérmica, yo ya te dije, ¿no? Si tú tienes un combustible con un comburente que te da dióxido de carbono y agua, ¿qué tipo de reacción es? Es una combustión, ¿de acuerdo? ¿Y qué tipo de combustión será, chicos? ¿Combustión completa o incompleta? Te recontracreo. Muy bien, Mariana, excelente. Combustión completa, perfecto. Entonces, la primera es correcta, lo segundo es correcto. Lo tercero, reacción de isomerización. Ya, lúcete, por favor, no permitas que yo me luzcas. Tú, lúcete. ¿Es eso una isomerización? ¿Sí o no? Solamente responde sí o no. Oye, ¿es isomerización, sí o no? No, no es isomerización. Porque para que sea isomerización, tú acuérdate, debes formar isómeros, ¿no? Como por ejemplo, vuelvo a repetir, ¿ya? Si yo hablo de un isómero, imagínate, hablo CH3, CH2, CH2, CH2 y CH3, ¿ya? Este es el N-pentano. Y este N-pentano yo lo puedo transformar en ¿qué? En CH3, carbono, CH3, por aquí CH3 y por aquí abajito CH3, ¿ya? Sigo teniendo la misma cantidad de carbono, sigo teniendo la misma cantidad de hidrógeno, pero pasé de una forma isómera a otra forma isómera.
Esta reacción es una reacción de isomerización. Esta no. Esta reacción no es una reacción de isomerización. Esta reacción es una reacción que tú, si quieres clasificarla, la puedes clasificar como una reacción de adición. ¿Ya? Entonces lo de acá no va. Lo de acá, ¿es una reacción de adición, sí o no? Respóndeme sí o no, rapidito. ¿Sí o no? Vamos Mariana, vamos Roy, vamos Camila. Excelente, perfecto. Es una reacción de adición, perfecto. Y por último, mira acá, te dicen que es una reacción redox, ¿ya? Y hace un momento yo te di un tip. Yo te dije, oye, si yo quiero averiguar si es una reacción redox, basta con que yo verifique un solo cambio en el estado de oxidación. Si yo verifico un solo cambio en el estado de oxidación, la reacción es redox. Te pregunto, papá lindo, la platita acá está solita. ¿Con qué número de oxidación trabaja aquí la plata? 0, excelente. Entonces, si acá es 0 y acá es diferente de 0, no me importa qué valor sea, no me importa qué valor sea, yo sé que acá es diferente de 0. Basta que encuentre un solo cambio en el estado de oxidación, entonces es una reacción redox. Profe, pero me voy a sentir mal si es que yo no termino de hacer la pregunta. Sí, pero te vas a sentir más mal si es que tú te la pasas en el examen de admisión haciendo la pregunta y más bien no aprovechas en marcar tu respuesta rápidamente. Si te queda tiempo, regresa y verifica. Pero definitivamente acá no hay pierde. Si encontraste un cambio en el estado de oxidación, entonces es una reacción redox, ¿ya? Entonces, ¿en cuál no se está cumpliendo? ¿Qué vas a marcar como alternativa aquí? ¿Qué marcas como alternativa? Vamos, ¿qué marcas como alternativa? La letra C, ¿verdad? ¿Están ahí? Se han ido a ver a vacilar, creo. Ya, siguiente. Siguiente pregunta. Te dicen, mira, esta pregunta es muy interesante. Y este tipo de preguntas no es que sean muy comunes en Uni, pero sí han venido. Sí ha venido en Uni, ¿ya? Así que esta pregunta es una pregunta de interpretación de texto. Porque si tú no puedes interpretar este texto, ten por seguro de que esto te va a complicar la vida, ¿ya? Entonces nos queda poquito tiempo, pero yo creo que sí podemos terminar esta pregunta. Mira, te dicen, cuando reacciona el permanganato de potasio con, esto se llama oxalato, ¿ya? El ácido oxálico, en presencia de ácido sulfúrico, se obtienen las especies químicas manganeso más 2, ¿ya? Y dióxido de carbono, además de sulfato de potasio y agua. Profe, ¿debo saber que esto se llama ácido oxálico? No, papá lindo, yo me sé el nombre, ya tú no te preocupes, tú solamente dices el permanganato de potasio, o si quieres, esta sustancia con esta sustancia en presencia de esta sustancia, me da él y él. Se acabó. Si no quieres, no sepas el nombre. El tema es que tú tienes que resolver esta pregunta. Y al resolver esta pregunta, ¿tú qué vas a hacer? Plantearla, obvio, ¿no? Vas a plantearla. Primero tienes acá el permanganato de potasio, KMNO4, que te dice con el ácido oxálico, o sea, el H2C2O4, ¿ya? En presencia de ácido sulfúrico, o sea, también necesita de ácido sulfúrico, va a generar ¿qué cosa? Va a generar, mira lo que te dice acá, no me va a alcanzar esto, no me va a alcanzar, va a ser manganeso más 2, dióxido de carbono, se va a ir del otro lado, ya, bueno, veamos. Manganeso más 2, ¿ya? Me va a generar dióxido de carbono, CO2, me va a generar sulfato de potasio, K2SO4, y me va a generar agüita, H2O. Pucha, qué pena, no alcanzó. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Acá, lo que tienes que hacer en primer lugar es verificar qué necesitas. Los iones espectadores son el potasio y el sulfato. O sea, de alguna manera, si son espectadores, son sustancias que no han cambiado su estado de oxidación. Están ahí únicamente mirando qué está pasando o completando la reacción química, pero no han modificado su estado de oxidación. Por eso se llaman espectadores. El agente oxidante es la especie de permanganato de potasio y el agente reductor, el ácido oxálico. Entonces tengo que averiguar o identificar quién es el oxidante y quién es el reductor. ¿Ya? Y por último, la suma de coeficientes de la ecuación balanceada es 31. Perdí. Tengo que balancear la ecuación. No me queda de otra. Tengo que balancearla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero debo reconocer los cambios en el estado de oxidación. Por favor, ayúdame. Ayúdame porque si no, te dejo hacerlo tú solo. ¿Eh? Tú lo terminas. Dime, el manganeso, ¿con qué carga trabaja acá? Rapidito. Muy bien, Roy, excelente, con carga más 7.
Profe, ¿y cómo llega a eso? Bueno, llego a eso porque tú sabes que el potasio trabaja con carga +1 y el oxígeno tiene carga -2. Por lo tanto, si yo igualo las cargas, el manganeso debe tener carga +7. Eso lo revisamos cuando hicimos nomenclatura. Y si no te acuerdas, revisa. Listo. Acá, mira, acá vamos a ir con algo. El hidrógeno, ¿con qué carga trabaja? Trabaja con carga 1. El oxígeno, ¿con qué carga? Con carga -2. Entonces, ayúdame. El carbono, ¿con qué carga está trabajando acá? Rapidito, ¿con qué carga? Muy bien, Roy, te pasaste. Roy está afiladísimo hoy día. Con carga +3. Excelente. Y aquí, este es el ácido sulfúrico. Y en el ácido sulfúrico, el azufre trabaja con carga +6. Eso debes grabártelo. ¿Eh? Siempre que tú veas al ácido sulfúrico, el azufre trabaja con carga +6. Luego, de acá vamos a ver que el manganeso, ¿ya? Está trabajando con carga +2, ¿ya? Y en el dióxido de carbono, ayúdame, ¿el carbono con qué carga está trabajando? Lúcete. Carbono, ¿con qué carga? Excelente. Hoy Roy ha venido, pero afiladísimo. Muy bien, Roy. Excelente. +4. Entonces, el potasio sigue siendo de carga +1. El sulfato, mira, yo lo estoy viendo como sulfato, sigue el azufre con carga +6, porque esta forma sulfato es esta misma forma sulfato. En el agua el hidrógeno sigue siendo 1 y el oxígeno -2. Se acabó, cerrado. Entonces, ¿cuáles han sido las modificaciones en el estado de oxidación? Han sido que el manganeso ha ido desde 7 hasta 2, ¿ya? Y el otro cambio, ¿cuál ha sido? El otro cambio ha sido que el carbono ha ido desde 3 hasta 4. Pero debo tener cuidado. Una de las cosas que a ti te han dicho en la academia es que tú tienes que hacer siempre el prebalanceo. Profe, ¿qué es prebalanceo? Bueno, primero fíjate. Acá parto de un manganeso y termino en un manganeso. Entonces ahí yo no debo prebalancear nada. Significa que el manganeso inició con carga +7 y terminó con carga +2. ¿Ya? Pero yo parto aquí de 2 átomos de carbono y aquí solamente tengo un átomo de carbono. Entonces, antes de nada, yo tengo que hacer un prebalanceo para partir de la misma cantidad de átomos de carbono. Por lo tanto, el carbono aquí está partiendo de una carga neta de +6. 2 por 3, +6. ¿Y en qué carga está terminando? +8. ¿Ya? Entonces yo verifico. ¿Cuáles han sido los cambios en el estado de oxidación? De 7 a 2, ¿cuántos electrones transferidos hay? Hay 5 electrones transferidos. Y de 6 a 8, ¿cuántos electrones transferidos? 2 electrones transferidos. ¿Ya? ¿Qué debo hacer? Estos números igualarlos. Y para igualar esos números, bastaría con que aquí yo multiplique por 5 y acá yo multiplique por 2. ¿Ya? Entonces, mientras tú vas haciendo eso, ¿ya? Mientras tú vas haciendo eso, esa multiplicación, te vas a ir dando cuenta qué va pasando. Yo voy acá a escribir nuevamente, aquí abajo para que haya más espacio, ¿ya? Sería el permanganato de potasio más el ácido oxálico H2C2O4 más el ácido sulfúrico H2SO4 más el manganeso con carga +2 más el dióxido de carbono, ¿ya? Más el sulfato de potasio más el agüita, H2O, ¿ya? Y ahora hacemos la magia, mira, ve. Este 2 viene para acá y viene para acá. O sea, significa, por acá coloco 2 y por acá coloco un 2. Mira, el 2 simplemente está recorriendo este lado y está recorriendo este lado. Y el 5 debe recorrer este lado y debe recorrer este lado. Entonces, acá, adelante voy a colocar un 5 y aquí 5 por este 2 me va a dar un 10. Ten bastante cuidado, por eso es importante el prebalanceo. Profe, ¿y por qué no le pongo 5? Porque mira, 5 por 2, acá hay 10 carbonos, entonces acá también deberías tener tus 10 carbonos, ¿ya? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer. Lo siguiente que vamos a hacer es darnos cuenta que tú tienes aquí ácido sulfúrico y acá tienes sulfato de potasio, ¿ya? Pero esta carga +2 tiene que ser balanceada de alguna manera. ¿Y cómo va a ser balanceada esta carga +2? Esta carga +2 va a ser balanceada con un ion sulfato, o sea, el SO4 con carga -2. Entonces, cuando este señor venga acá, ¿esto en qué se va a convertir? Esto se va a convertir en sulfato de potasio. Lo voy a dejar así indicado, mira, para que te des cuenta cuando vuelvas a ver el video. MnSO4, ¿ya?
Profe, ¿se vale? Sí, porque el grupo sulfato es un espectador. Entonces, chicos, miren, miren, antes que se nos vaya la hora. Acá tenemos dos grupos sulfatos. Acá hay dos átomos de potasio. Para que nada cambie, acá le voy a colocar uno porque ya tengo mis dos átomos de potasio. Dos sulfatos más un sulfato son tres grupos sulfato. Entonces, esos tres grupos sulfatos yo lo voy a colocar acá. Ahí está 3, ¿ya? Dos sulfatos más un sulfato, 3 sulfatos. Se acabó. Y ahora, fíjate, mira, acá yo tengo 10 hidrógenos más 6 hidrógenos, 16 hidrógenos. Y la única manera de tener 16 hidrógenos es colocar aquí adelante un 8. ¿Ya? Tengo mis 16 hidrógenos. Y para verificar si mi reacción está correctamente balanceada, ahora lo que hago es ver al oxígeno, ¿ya? Para ver al oxígeno, ¿cómo sería? Acá hay 20 más 8, 28 oxígenos. Acá hay 20 más 8, 28 oxígenos. La ecuación está correctamente balanceada, ¿ya? Tú lo puedes ver. Profe, pero no cogió el sulfato. Sí, porque mira, como acá hay 3 grupos sulfato y acá hay 3 grupos sulfato, el oxígeno del sulfato no me importa. A mí me importa lo otro. Acá hay 20 oxígenos más 8 oxígenos, 28 oxígenos. 20 oxígenos más 8 oxígenos, 28 oxígenos. Se acabó, menos de un minuto. Los iones espectadores son el sulfato y el potasio, yes. El agente oxidante es la especie. El oxidante es el que se reduce. ¿Quién se reduce? El de acá. Entonces, él es el oxidante. ¿Ya? Y el reductor es el que se oxida. Entonces, señor, el reductor. Ahí está. Entonces, oxidante es él y el reductor es él. Sí, yes. La suma de coeficientes es 31. A ver, 10, 5 más 5, 10. 10 más 10, 20. 20 más 10, 30 y más 1, 31. Listo. Listo el pollo. Alternativa, la letra A. Esa sería tu respuesta. Lo estoy haciendo así rapidito porque se nos va el tiempo. Pero tú cuando repases el video te vas a dar cuenta de todo lo que te he dado es exactamente lo que es. ¿Ya? Entonces, se acaba la clase e inmediatamente entramos. No hay break. No hay break, ¿ah? No hay break. O sí. No, no hay break, ¿no? No, porque